manera. Tenemos en línea al gobernador de la provincia de Buenos Aires, a Axel Kicillof, para, entre otras cosas, hablar un poquito de esto. Axel, buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes, Fernando, qué gusto hablar con ustedes. Igual, igual. Axel, bueno, ¿te sorprende? ¿Te sorprendieron estos audios que han aparecido y que desnudan parte de la corrupción de este gobierno? Mira, sí y no. Te diría que no en el sentido de que no es el primer indicio de mecanismos que tengan que ver con manejos espurios en el gobierno de Milei, y tampoco con los personajes que están nombrados, porque yo recuerdo cuando fue lo de la criptoestafa, lo de Libra, que los audios que se revelaron en Estados Unidos de Hayden Davis, que de alguna manera organizó, el joven este que organizó el choreo que Ujú. armaron con la Sí. criptomoneda, mencionaba él que a través de Karina accedía por pagos a reunirse con Milei y que de esa forma generaba que Milei pudiera decía Hayden Davis, lo que él quisiera. Es decir, que todo esto obviamente está sujeto a comprobación judicial, pero te repito, no es la primera vez que surge, eh, tanto los personajes como un método. Ujú. Luego, esto es lo que no sorprende. Lo que sí sorprende es que se trata de una persona, este Spagnuolo, que visitó a Milei, no sé, 50 veces, no sé Ujú. cuántas, que parece ser muy de la intimidad de Milei, eh, y que tenía un cargo absolutamente ajeno a sus capacidades, incumbencias, incluso a su sensibilidad, porque lo habíamos escuchado a este hombre decirle a los familiares de alguien con una discapacidad, o creo que era con autismo, que no es Sí. problema mío, es problema de tu familia. Había Bueno, moches, cosas claro. realmente, sí, de una crueldad enorme, o sea, que alguien que no podía estar a cargo de una agencia de discapacidad, evidentemente estaba para otra cosa, y al mismo tiempo em, aparecen audios que son muy difíciles porque hay veces que a uno le toca ser prudente, tener cuidado, porque obviamente cuando surgen denuncias o surgen incluso comunicaciones que pueden ser producto de la inteligencia, pero acá lo que se empezó a conocer es que este Diego Españolo andaba diciéndole a un montón de gente que este mecanismo estaba en curso, o sea que hay varios, incluso legisladores de La Libertad Avanza o expulsados después, que refieren la misma historia. O sea que yo veo que el gobierno tiene una enorme dificultad bueno, para dar alguna respuesta de algún tipo Claro. ante la aparición de audios de evidencia tan categórica. Claro. Obvio que uno por el papel que tiene y por el lugar donde está, tiene que ser prudente y decir, bueno, hay que probar, hay que ver, pero es una catarata de información y de aparentes Ujú. pruebas muy difíciles de rebatir. Ahora, Axel, El propio gobierno sí. no ha dado pie con bola, ¿no? No. También eso, ¿no? Que un Ujú. gobierno que se caracteriza por respuestas rápidas, aunque sea desaforadas a veces, pero negar todo, qué sé yo. Yo recuerdo lo del reloj ese de De Karina, que le Karina, dijeron que sí. valía cuánto. En 2 minutos salieron todos los trolls, todo el mecanismo digital, el ejército, la milicia digital del gobierno, los propios funcionarios a negar todo. Y ahora lo único que pasa es que parece ser que hay poquitos dispuestos a negar algo y lo hacen con argumentos muy pueriles, ¿no? Decir, bueno, pongo las manos en el fuego, o alguien que se lo acusa dice, soy inocente. Bueno, todo eso no parece aportar mucha tranquilidad a nadie. Ujú. Axel, pero hay algo que es muy puntual, que vos decían, ellos eh, ajustaron todo lo que tiene que ver con discapacidad, por algo se pidió y se reclamó y fue al Congreso la emergencia en discapacidad, y de pronto ese ajuste, ahora terminamos de descubrir que en realidad lo que termina recortando directamente a la gente genera una caja que se la llevan ellos. Quiero decir, la corrupción está mal siempre, obvio, por supuesto. Ahora, da la impresión que el ajuste que recibe el pueblo termina quedando en bolsillos de algunos de los funcionarios. Mirá, yo creo que
por eso mismo lo que hace eclosión ahora es un conjunto de crisis que tiene el gobierno, que bueno, que todas se retroalimentan y están vinculadas. Una primera es que teóricamente Milei viene diciendo que su programa económico efectivamente iba a generar sufrimiento, pero que eso era transitorio y pasado un tiempo breve la economía se iba a recuperar, la gente iba a andar mejor. Y va más de un año y medio, ya acercándonos a los 2 años de gobierno de Milei, y bueno, la gente, la plata no le alcanza, está todo parado, prácticamente no hay sector de la economía que esté atravesando una prosperidad o una mejora. Y esto incluye desde el consumo masivo de alimentos, la carne, la leche, pasando por actividades como el turismo, por la industria nacional, por la producción de acero, Sí. es decir, que son todos los sectores de la economía, construcción, que están sufriendo con la política de Milei. Obviamente que esto mina la credibilidad de Milei, de por sí, porque Milei prometió que la economía va a crecer, creo que dijo como pedo de buzo, no sé Sí, qué, claro. y la verdad que la situación de jubilados, de laburantes, de sectores medios, profesionales, de empresarios, de productores, pequeños productores rurales, bueno, todo está mal, 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 mal y muy mal y sin ninguna señal de recuperación. De hecho, las Ujú. últimas estadísticas oficiales hablan de una caída del 3% con el EMAE de la producción, digamos, anualizada. Entonces, está muy mal la economía. Segunda cuestión, las agresiones de Milei a, a todo el que no piensa parecido o no piensa igual o que lo critica, y se venían reproduciendo a punto tal de ya incluso a su círculo más cercano de funcionarios, evitando la hermana y alguno más, pero ya hay un Ujú. lío enorme, una Ujú. interna Sí, enorme, o sea, claro. un gobierno absolutamente descompuesto. Ujú. Y en tercer lugar, aparece esta cuestión bueno, de denuncias de corrupción que sí le dan en la línea de flotación, porque es obvio que un gobierno que dice, estamos acá para ahorrar recursos, que se malgastan y para terminar con la casta y con las prácticas poco transparentes, y bueno, es muy difícil que un gobierno que lleve adelante una política de tanta crueldad y de tanta privación se observe por el otro lado, aparezca esta situación donde aparentemente se dan la gran vida. Entonces se empobrecen a uno mientras se enriquecen otros, y creo que todo esto ocurre más o menos de manera confluente y cerca de un proceso electoral como es el del Claro, 7 Claro. de claro, septiembre, claro. que bueno, que la gente está atenta también a si va a apoyar o no al gobierno, porque hay un elemento, incluso el 7 de septiembre en la elección provincial, que es plebiscitario del gobierno de Milei. Ujú. Milei viene a buscar un cheque en blanco. Claro, gobernador, ¿cómo le va? Marco Citadini lo saluda. ¿Qué ¿Cómo andás, tal? Marco? Bien, muy bien. Justo pensaba en esto, digo, vi la recorrida de ayer o el acto junto a Jorge Tayana. Una elección y la otra, la del 7 de septiembre y la del 26 de octubre, son trascendentes en este sentido, en un contexto muy complejo por todo lo que describía y también, obviamente, por los ataques que Milei hace hacia su persona y hacia la gestión en la provincia de Buenos Aires, por supuesto por la detención de Cristina Kirchner. ¿Cómo se para el peronismo en un contexto tan complejo y donde parece que Milei además tuviera la banca incluso de Donald Trump? Digo, es un escenario complicado para la Argentina por lo que sufren los argentinos, pero también porque las alternativas parecen siempre ver que se les pone palos en la rueda en función del apoyo que el establishment hace de Milei, ¿no? Ujú. Sí, mira, yo creo que la situación es grave, dramática, peligrosa, riesgosa, porque si Milei gana en estas elecciones, imagínense cómo va a sentir eso como un respaldo, un espaldarazo para aplicar con más rigor sus políticas de desguace, de desmantelamiento del Estado, de ajuste estructural. Bueno, eso es clarísimo. Pero también digo cómo responde el peronismo. A mí me parece que con mucha madurez en provincia de Buenos Aires, a pesar de las discusiones que había, a pesar de las diferencias que puede haber de cara más bien a lo que sería el 27, resolvimos presentarnos en una sola boleta, y esa sola boleta es la de Fuerza Patria. Entonces yo creo que se ha actuado con seriedad, también recepcionando
lo que es algo que aparecía en la calle. Bueno, está bien, discutan, es lógico que después de una elección y un gobierno como fue la anterior que hicimos nosotros, fallido y con tanta, con tanta dificultad a posteriori, no en provincia de Buenos Aires, donde se ganaron las 3 elecciones, pero sí a nivel nacional y en muchas provincias, está bien, pero ¿qué nos decían? Bueno, vayan juntos a esta elección, porque Sí, lo que está sí. pasando, lo que está experimentando eh, eh, la gente, por decirlo así, el pueblo, la sociedad, y la verdad que es de una gravedad, y los riesgos que hay y los peligros que amerita suspender o posponer cualquier tipo de debate, de discusión, para dar una respuesta unitaria, que es a través del momento más importante que tiene el proceso democrático, que es en elecciones. Hoy hay una boleta que funciona como escudo, que funciona como stop, ¿no? Para decirle a Milei, pará hasta acá, y que yo creo que se va a usar como un instrumento para ponerle freno a Milei. Al mismo tiempo, para defender en la provincia de Buenos Aires salud, educación pública, obra pública, industria nacional, soberanía. Son cosas que también tenemos que defender, que viene llevando adelante el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y que me parece que esa combinación nos pone en una situación competitiva, porque llegamos a esta elección, parecía que la derecha unida con la Libertad Avanza absorbiendo al PRO, y el campo popular, el peronismo, disperso, peleado. Ujú, ujú. Bueno, hoy la situación está un poco a la inversa, porque tenemos Fuerza Patria, que es esta respuesta que hemos dado, y del otro lado, bueno, el PRO un cacho va por afuera, acá en la provincial, ¿no? En la del 7 de Ujú. septiembre, tenemos varias expresiones distintas, los radicales afuera Juntos por el Cambio. Me parece que en este sentido hay una oportunidad muy grande de ponerle un límite al gobierno de Milei. Ujú. Axel, ¿qué te pasa cuando ayer escuchás al presidente que dice poco sobre la causa de los sobornos y lo que dice de alguna manera es que un poco el enojo es porque el gobierno les ha afanado lo que el sector del peronismo, sin nombrarlo, se robaba? ¿Vos creés que lo que buscan es decir que todo vale lo mismo y que en todo caso si unos robaban, que roben los otros? Mirá, no sé, yo escuché ese fragmentito de Milei, no tuve oportunidad, lo voy a hacer, no me estoy haciendo el distraído porque sé que me lo dedicó en buena medida a todo ese discurso, así que Ujú, tengo que escucharlo para ver por dónde vienen y qué están ujú. diciendo. Ahora, lo que es cierto es que con un escándalo de esta magnitud el gobierno no tiene respuesta, cambian de tema, hablan de otra cosa, se lo vio por los pedacitos que circulaban por las redes, muy nervioso el presidente, con serias dificultades en la dicción, en la lectura, con tropiezos, con fallidos. Evidentemente eh, está el gobierno ante una dificultad, está Milei ante una dificultad de la que intentan hacerse los distraídos, pero nadie les cree. Entonces, del lado de las preocupaciones, vi Ujú. una novedad que no la había escuchado hasta ahora, que era como una especie de denuncia anticipatoria de fraude, una cosa Sí, así, sí, sí. electoral. Bueno, eso por supuesto que me aflige, ¿no? Me preocupa, porque creo que cuando la derecha eh, empieza a hablar de la posibilidad de que las elecciones no sean transparentes, no es porque tiene indicio o conocimiento de que se puede ejecutar algún tipo de maniobra, sino porque, como hemos visto con Trump o con Bolsonaro, parece no estar dispuesto a Ace- aceptar un resultado adverso, Aceptar los adverso. resultados. Axel, Entonces, eso sí me ujú. preocupa, me Sí, preocupa, y me claro. parece además un escándalo, porque acá en Provincia de Buenos Aires se vienen realizando las elecciones con el sistema de boleta partidaria, el de siempre, y la verdad que en tantos años nunca hubo Nunca hubo un denuncias problema serias. de nada de fraude. Entonces, Ujú. la verdad que eso es un verso, lo llevó a la boleta única, y el otro verso es que era más barato, ya se conocen los números, y parece que la boleta única de papel, lejos de ser más económica, es más cara. Así que bueno, Ujú. se le van cayendo las mentiras, veremos cómo abordarlo. Nosotros siempre laburando con seriedad, recorriendo, hemos hecho un esfuerzo enorme en esta campaña, Ujú. y con resultados muy claros en términos de inauguración
de escuelas, de centros de centros de salud mental, ambulancias, patrulleros, cárceles, unidades carcelarias. Hemos hecho muchísimo este último tiempo, aún con Milei tratando de fundir a la provincia. Axel, hablando de esto, ¿no? Recién describía la situación económica y es evidente que está muy complicada y además lo siente buena parte de los argentinos. La situación financiera, ¿banca? Porque uno ve tasas que son imposibles, que por supuesto repercuten en el sector productivo porque no hay manera de producir con esas tasas. Por cuestiones de crédito, por cuestiones de operatoria lógica, pero también porque no parece que un sistema con unas tasas del 80% tenga demasiado buen destino. No pasó nunca en el pasado, no sé por qué tendría que pasar ahora, ¿no? Que salga bien eso. No, el gobierno empieza a hacerle agua el programa económico. Eso se viene viendo hace un tiempo porque este programa económico tiene como fundamental este eje el mantener un dólar barato, digamos, una, un dólar artificial, pero para hacerlo necesitan acceder a recursos bueno, han echado mano primero del blanqueo, después de la deuda con el fondo, después por último con esto del adelantamiento de la liquidación de los ojeros, y bueno, y se le va acabando todo el tiempo. Entonces, Me parece que Me parece que se cortó. ante Ahí Corcoveros, está. antes, hola, hola, hola. Sí, Sí, Hola. se había No, cortado. ante esta dificultad ante esta dificultad que atraviesa con el tipo de cambio, empiezan a hacer una política muy ortodoxa de Ujú. subir las tasas de interés, que es para que los pesos no se vayan al dólar, y después para que si se le mueve de nuevo el dólar, de nuevo la tasa, y bueno, se empieza a generar esta tensión que es doblemente complicada en términos del acceso al crédito, de la política monetaria contractiva, y bueno, sabemos que eso tiene como resultado Claro. un proceso Ujú, recesivo, ujú. porque tanto consumidores hemos visto un incremento de los incumplimientos de vencimientos de tarjetas con cheque descubierto. Bueno, la verdad que empieza a haber una situación frágil a nivel financiero y productivo, Claro. que ya venía dándose, pero que se deteriora más. Ujú. Axel, te hago la última, agradeciéndote este rato. ¿Cómo podés sintetizar lo que se disputa el 7 de septiembre y luego, por supuesto, en octubre, pero el 7 en la provincia de Buenos Aires? ¿Con qué síntesis crees que tiene que darse la discusión? No, creo que hay un intento grande del gobierno para restar la importancia a esta elección, para que la gente se quede en la casa o para que el que está enojado o disgustado o desinteresado, bueno, no vote. Y a mí me parece que es todo al revés, que el gobierno además lo dice cada tanto, que va a buscar en septiembre un acompañamiento para sus políticas, como fue en la ciudad de Buenos Aires, después de ganar la elección también desdoblada en la ciudad de Buenos Aires, la semana siguiente estaba atacando al Garrahan. O sea, Claro. lo entiende como un espaldarazo a sus políticas. Yo creo que desde el punto de vista de aquel que ya se dio cuenta que este gobierno va contra discapacitados, contra estudiantes, contra jubilados, contra los remedios oncológicos, contra la universidad, contra la industria nacional, contra la soberanía, y bueno, es una oportunidad importantísima de dar una respuesta contundente a través del voto. Y para aquel que también entiende que hay que defender lo que se viene haciendo en materia de salud, de educación, de producción, de cuenta DNI, tantas cosas que venimos haciendo, están en riesgo y en peligro. El peligro es concreto, porque si Milei ve que en provincia de Buenos Aires tiene una mayoría, y lo que va a tratar de hacer es aplastar al gobierno provincial. Lo ha dicho de todas las maneras, dice, Ujú. bueno, el clavo en el ataúd. O sea que no son ni eufemismos ni metáforas, es que viene a destruir el tejido productivo, laboral, social de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que hace unos meses parecía, y mostraban incluso las encuestas por la imagen de Milei, por la dispersión en el peronismo, que tenía mucha oportunidad de ganar por 10 puntos, y hoy estamos en una elección competitiva, pero hace falta que nadie se quede en la casa. Ujú. O sea, Claro. no hay ningún trabajador, me parece, que puede permanecer indiferente ante el ataque que hay a sus derechos y a la cuestión salarial.
y a todos como clase trabajadora. No hay ningún jubilado que pueda votar a Milei o quedarse en la casa, no hay ningún estudiante que pueda votar a Milei o quedarse en la casa. Y después, el que no lo hace en defensa propia, tiene que hacerlo por el conjunto también y por la provincia, por sus municipios. Así que bueno, hay sobrados motivos. ¿Qué te parece? Mil razones para ir a votar Fuerza Patria el 7 de septiembre. Axel, gracias por este rato, fuerte abrazo. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo grande. Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, aquí en Radio 10. Fernando Borroni. En Radio 10. En Trulinol en Argentina somos líderes en control de plagas. Combatimos